Preséntalo vos a Carlos, un amigo de la casa. Un amigo personal y de la casa. Bueno, vamos a dar inicio, como decíamos recién, a la primera disertación. Para nosotros es un gusto, un placer, un honor tener siempre de invitado a un amigo, como dije, un amigo personal y un amigo de la casa, que es el licenciado Carlos López. Carlos es, docente de hace muchísimos años en la Escuela de Kinesiología en la Universidad de Buenos Aires. Lo felicito ahora personalmente y públicamente, yo ya lo felicité y tuve la posibilidad de estar en su concurso, pero lo felicito personalmente por el nuevo cargo de jefe o de profesor titular regular de la Escuela de Kinesiología de la Universidad de Buenos Aires. Así que, Carlitos, buen día. Buen día, Pablo. ¿Cómo te va? Buen día, gente. Muchas gracias por la presentación, Pablo. Esperá que no terminé. Primero te felicito por el cargo, ¿sí? La verdad que después de mucho tiempo de estar en esa función, hace poco se plasmó, así que ya podemos decir que sos un nuevo profesor de la Escuela de Kinesiología en la Cátedra de Organización Hospitalaria, ¿sí? Bueno, muchas gracias por... Después, además, sos docente en la Universidad de La Matanza, también. Sos subdirector de la especialidad de auditoría kinefisiátrica y sos, como bien dice la presentación ahí tuya, el jefe de servicio del Servicio de Kinesiología del Hospital de Quemados de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Es así? Es así, tal cual lo has dicho. Bueno. Y con toda tu experiencia, básicamente, en este tema de quemados y de manejo de la piel y de cicatrices, decidimos invitarte este año porque queremos retomar este tema del tratamiento y el enfoque del manejo de las cicatrices en kinesiología, ¿sí? O desde la kinesiología. Así que te escuchamos atentamente, te agradecemos nuevamente tu presencia acá. Y después seguro van a surgir un montón de preguntas que nosotros ya tenemos, pero que del público también se van a ir sumando para enriquecer este tema y relacionarlo, que aunque no lo consideremos relacionado con la ortopedia y traumatología, tiene algunas cosas que nos relacionan con la ortopedia y traumatología. Así que bienvenido y te dejo con el público, ya no hablo más, porque me están echando. Bueno, gracias, Pablo, por la presentación. Gracias a vos. Sí, alguna vez ya vine a este curso hace mucho tiempo, vine durante varios años y los aburrí, dejaron de invitarme y ahora por suerte para mí me volvieron a invitar para el 20 curso. Es un honor estar aquí con ustedes y como decía Pablo recién, parecería que el tema de quemados tiene poco que ver con traumatología, pero vamos a abordar esto no desde el quemado, sino de la cicatriz del paciente. Por supuesto, a partir de mi experiencia en el tratamiento del paciente quemado. Primero tenemos que tratar de ubicarnos en el concepto de una cicatriz. ¿Qué es una cicatriz? Una cicatriz es un proceso largo, es el resultado final de un proceso inflamatorio, una reparación de una lesión. Cuando tenemos cicatriz, vamos a tener una dermis no normal. ¿Por qué? Porque las fibras de colágeno que se van a generar para reparar la cicatriz van a ser diferentes a lo que es una fibra normal. Por lo tanto, recordar que a veces alguna herida no genera una cicatriz simplemente porque no ha lesionado la membrana basal de la piel, es decir, solamente agredió la epidermis. Cuando es así, no va a quedar ninguna marca, pero cuando la agresión es un poco más profunda y abarca la dermis, entonces ahí se va a generar lo que se conoce como proceso cicatrizal. Como es un proceso, va a tener etapas, fases, y esas etapas, esas fases de reparación van a terminar siempre en lo que conocemos como remodelación y una contracción de la herida. Independientemente de cuál hubiese sido el motivo de la agresión, la magnitud de la profundidad, siempre y cuando esté involucrada la dermis, vamos a tener presente una cicatriz. Como todo proceso, tiene etapas y estas etapas se relacionan con la etapa del proceso inflamatorio.
Por lo tanto, vamos a poder entender muy bien lo que es una remodelación cicatrizal. Vamos a poder ubicarnos, si tenemos acá una línea de tiempo, en lo que se conoce como momento de la lesión y una cicatriz madura, pasando entre ambos por lo que es una cicatriz inmadura. Y a esto quiero hacer hincapié, porque yo antes de ir a trabajar con pacientes quemados, estaba, como muchos de ustedes, haciendo traumatología. Y en aquella vieja época, donde la artroscopía no existía, las cirugías eran muy invasivas, había grandes cicatrices y nosotros recibíamos a los pacientes muy alejados del momento operatorio. Por lo tanto, sobre la cicatriz no había mucho para hacer y lo que hacíamos, los resultados que obteníamos, a veces eran exitosos, pero habitualmente no. Cuando yo digo habitualmente no, era que teníamos presencia de una cicatriz dura, retráctil, que limitaba los movimientos y uno hacía lo que había aprendido en la facultad y los resultados no eran adecuados hasta que cuando comencé a trabajar en el hospital de quemado empecé a conocer los momentos muy cercanos a la lesión, momentos cercanos a la hora cero de la lesión. La lectura el estudio de ese tipo de paciente me llevó a conocer los inicios del proceso cicatrizal, cosa que yo ignoraba, no porque no lo había leído el proceso inflamatorio, sino que no lo tenía presente en el momento de atender los pacientes en traumatología. Como lo recibía más o menos por acá en la línea de tiempo, con varios meses de evolución, donde ya sí o sí estábamos dentro de la tercera fase, la fase de remodelación, ya no podíamos volver hacia atrás lo que el proceso cicatrizal había generado hasta ese momento. Como uno, en aquella época, la formación que tenía era recuperar la función perdida, nos dimos cuenta porque en aquel momento ingresé a trabajar con un colega, que por lo tanto tenemos la misma antigüedad en el hospital y fuimos una especie de autodidactas en esta cuestión. Vimos la necesidad de empezar a conocer todo lo anterior de ese proceso cicatrizal, empezar a ver cómo podíamos anticiparnos a esa evolución. Piensen que en aquella época acceder a un paper era, no digo imposible, pero era muy difícil. Entonces era todo no había información o poca información dando vuelta, entonces era todo prueba y error, prueba y error. Y con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que nosotros, en la medida que pudiésemos ir anticipándonos a esa evolución, los resultados podían ser diferentes. Empezamos a tener en cuenta que, si bien es cierto, hay factores que ya conocíamos del proceso cicatrizal, había otras cuestiones que uno no tenía presente. Lo que vemos acá son dos imágenes que dicen líneas, son las líneas de tensión de la piel normal. En la cara, esas líneas de tensión son las que en el futuro van a expresar las líneas de las arrugas. Bueno, cuando una cicatriz está dentro de esa línea de tensión, es una cicatriz muy retráctil. En cambio, una cicatriz de la misma profundidad, pero que corte las líneas de tensión, va a tener menor retracción. Eso lo aprendimos a partir del contacto con los cirujanos plásticos, porque ellos hacen cirugías que pasan desapercibidas, porque están tratando precisamente de no acompañar esa línea de tensión para que la cicatriz no sea retráctil, tratan de ocultarlas. Bueno, nosotros en las heridas no podemos hacer eso, pero teniendo en cuenta este concepto, vamos a anticiparnos a la posible evolución de esa cicatriz. Por otro lado, también en el quemado vimos que, dependiendo de la profundidad, la localización y la extensión de la lesión, la cicatriz podría tener un comportamiento diferente. Esto después uno lo va traduciendo a otros planos más comunes de la kinesiología y podemos utilizarlos dentro del tratamiento de cualquier tipo de cicatriz. Como todo proceso, les decía que tiene fases. La fase inflamatoria del proceso inflamatorio es la inicial, pero cuando termina no tiene límites definidos. Así que la segunda fase y la tercera fase se pueden superponer entre ellas. Esto presenta una dificultad al inicio del tratamiento, pero no al final, donde ya está definido cuál es dónde está la fase de maduración, que es donde habitualmente el kinesiólogo está recibiendo al paciente.
Yo le decía que nosotros en el hospital recibimos al paciente en la fase inicial. Lo importante de todo esto es tener presente que es necesario el buen desarrollo de una fase para que se desarrolle la siguiente, porque si la primera no se desarrolla totalmente o se prolonga en el tiempo, la fase que le sigue va a aparecer tardíamente o se va a prolongar mucho más en el tiempo. Entonces el resultado final no sería posiblemente el esperado. Cuando uno empezó a leer sobre cicatrización, encontró que había distintos tipos de cicatrización y aquí vemos en este esquema lo que se conoce como epitelización, cicatrización divergente y cicatrización convergente. La epitelización en sí para mí no es una cicatriz, porque es la recuperación de la piel cuando ésta es lesionada, pero cuando la agresión no agredió la membrana basal, es decir, que se respetó. Por lo tanto, se regenera piel en condiciones normales y no va a quedar marca. Si no queda marca, no es cicatriz. Entonces, estrictamente, en una cicatrización podemos individualizar un proceso divergente y un proceso convergente. Un proceso divergente se presenta cuando se ha respetado la membrana basal en las invaginaciones que corresponden a los folículos pilosos. Entonces, desde esos folículos pilosos, de manera divergente, se va a regenerar epitelio. Va a quedar una marca, obviamente, pero eso va a ser una cicatriz prácticamente plana. En cambio, una cicatriz convergente es donde no se respetaron los folículos pilosos, las glándulas sebáceas, es decir, se lesionaron también. No disponemos de membrana basal, por lo tanto la cobertura va a ser desde los bordes de la herida, tratando de cerrarse de manera convergente. Aquí vamos a tener sí o sí una cicatriz mucho más manifiesta. Por eso le decía que de este cuadrito resaltar que las cicatrizaciones pueden ser divergentes o convergentes. Entonces, ¿qué consideramos una cicatriz normal? ¿Aquella que no se visualiza? No, si no se visualiza, no está presente, no es una cicatriz. Una cicatriz normal representa un equilibrio entre la síntesis y la lisis de colágeno. Es decir, siempre va a estar, lo ideal es que pase desapercibida, pero siempre debería estar presente. En cambio, una cicatriz patológica es fácilmente identificable, como vemos en algunas de estas imágenes. Son distintos tipos de cicatrices patológicas, hipertróficas, queloides. Algunas de ellas cursan con dolores y clasificaciones podemos encontrar muchísimas. Como yo no soy fanático de las clasificaciones, no hago hincapié en estas cuestiones, vamos a encontrar varias cicatrizaciones cuando uno se pone a leer, pero lo que a mí alguna vez me llamó la atención y que utilizo es la siguiente, porque es un concepto clínico. Hablamos de una cicatriz normal, de una cicatriz patológica y de una cicatriz inestética. Es decir, sí o sí tiene que estar la cicatriz. No hablamos de epitelización, hablamos de cicatriz. Una cicatriz normal. ¿Por qué hago mención a todo esto? Para saber dónde estamos ubicados, para saber después qué tipo de actitud terapéutica vamos a desarrollar. Una cicatriz normal es estéticamente aceptable y que devuelve la integridad anátomo-funcional. Una cicatriz inestética, vamos al otro extremo, es una cicatriz normal, pero que por su ubicación no es lo deseable. Y después tenemos las cicatrices patológicas tanto en exceso como en insuficiencia. Lo más frecuente de trabajar es en exceso. Entonces, si nosotros estamos en un proceso cicatrizal cuya evolución normal está dentro de la cicatrización normal, todo lo que hagamos tiene que ser para sostener esta normal evolución. No hagamos cosas que puedan conducir esta cicatrización normal hacia una cicatrización patológica excesiva. Por otro lado, si estamos en una cicatrización patológica excesiva, tenemos que hacer conductas terapéuticas que intenten conducir este proceso hacia una cicatrización normal, independientemente de que por su ubicación podría llegar a producirse una cicatrización inestética. Pero la idea, les vuelvo a repetir, es saber dónde estamos ubicados para saber cómo vamos a dosificar las técnicas, cuáles son las técnicas que vamos a elegir, cómo las vamos a dosificar para tratar de sostener una normal evolución o a tratar de conducir una evolución de patología excesiva hacia una evolución de una cicatrización normal.
Hay algunos factores involucrados en el desarrollo de cicatrices patológicas que son independientes al tratamiento que hace el profesional, por lo tanto no podemos modificarlos, pero sí tenerlos en cuenta para poder entender por qué, a pesar de haber hecho determinadas acciones terapéuticas que se suponen son las adecuadas, se podrían desarrollar este tipo de cicatrices anómalas. Es decir, siempre tener presente la posibilidad del desarrollo de este tipo de cicatrices, fundamentalmente cuando la lesión asienta en determinadas regiones corporales, cuando el tratamiento iniciado es tardío, es difícil volver hacia atrás lo que ya se ha comenzado a desarrollar. Por lo tanto, no olvidarnos de estas cuestiones. Es decir, el tratamiento, como vamos a ver a partir de ahora, el tratamiento kinésico, no va a ser magia en la evolución de la cicatriz. Lo que vamos a tratar de hacer es ir moderando, modificando en parte esa evolución para tratar de conducirlo hacia una cicatrización lo más normal posible. Para esto, vuelvo a mostrarles esta diapositiva. No perder nunca de imagen esta línea temporal. Si estamos muy cercanos a la lesión, lo que tenemos que hacer son conductas terapéuticas que faciliten el cierre de la herida lo antes posible para evitar, entre otras cuestiones, la infección de la herida que va a complicar esa normal evolución. Mientras más alejados nos encontremos en la línea temporal, vamos a tener otras acciones terapéuticas tal vez diferentes o aquellas mismas que se utilizan en el momento inicial con otro tipo de dosificación. Y mientras más alejados nos encontremos y donde estemos dentro del concepto de cicatriz madura, ya es muy difícil resolver o volver hacia atrás. Entonces, habría en este momento que dejar en claro qué es una cicatriz madura, cuál es el concepto de una cicatriz madura. Una cicatriz madura se considera aquella que ya no va a crecer más, aquella que es muy difícil de modificar, aquella que ya ha pasado por todo lo previo y que todo lo previo fue tiempo y algún tratamiento no realizado. En cambio, una cicatriz inmadura es a partir de la herida abierta todavía, a partir de que todavía tiene los puntos en otros tipos de heridas, es cuando la cicatriz se está cerrando, se está formando, y acá es donde tenemos muchas posibilidades para trabajar y modelar el futuro de esa evolución, de esa cicatriz. Yo le decía que cuando hacía traumatología antes del quemado, estábamos muy alejados en el tiempo. Por lo tanto, desconocía esto de agentes facilitadores del cierre. Por más que uno en la facultad hubiese visto algo de la teoría, yo eso no los había aplicado. El paciente ya venía con la cicatriz prácticamente madura, donde es muy difícil buscar elasticidad de la cicatriz. Tal vez el máximo que se podía pretender era romper las adherencias que podría tener esa cicatriz para facilitar el desplazamiento. Si la cicatriz era dolorosa, posiblemente iba a continuar dolorosa porque había comprimido terminaciones nerviosas, se había fibrosado toda esa región, entonces era muy difícil de resolver. Los agentes físicos para el dolor que podíamos utilizar eran de escasos resultados porque ya estaba todo ese paquete instalado que hubiese sido ideal haberlo tratado de delimitar inicialmente. Por eso, a partir de ahora, mi intención va a ser mostrarles e insistirle en el tratamiento precoz de las cicatrices, independientemente cuál fuese la causa, teniendo presente, por supuesto, que mi experiencia viene en el tratamiento del paciente quemado agudo, que no es exactamente igual que otras cicatrices pequeñas, pero el enfoque debería tener muchas semejanzas. ¿Por qué? Porque el proceso cicatrizal es exactamente igual, independientemente de la causa. Si ha sido una causa por una quemadura, si ha sido una causa de un traumatismo, si ha sido la causa de una herida quirúrgica. Tener presente, por ejemplo, que al inicio del proceso cicatrizal, esas fibras de colágenos son bastante elásticas en el sentido de que uno las puede modelar con mayor facilidad. Cuando nosotros vemos las características de las fibras elásticas de colágeno,
vamos a ver que las mismas están orientadas en serie, lo que va a facilitar el desplazamiento cuando haya desplazamiento de las fibras musculares. Cuando hay un proceso cicatrizal, la regeneración de colágeno no tiene estas características, sino que se generan especies de ovillos de colágeno que en la medida que van madurando, se van reemplazando y van madurando, se va haciendo más fibroso y por lo tanto se va perdiendo bastante de la elasticidad que tiene el colágeno normal. Entonces, los objetivos para el tratamiento de las cicatrices podríamos reducirlo en acelerar el proceso cicatrizal, si estamos en esta etapa de la línea de tiempo, evitar y disminuir las secuelas estéticas si ya sabemos dónde están, si ya sabemos que ha sido una lesión profunda, flexibilizar el tejido cicatrizal lo antes posible, si estamos muy avanzados en la línea de tiempo va a ser muy difícil, y moderar las alteraciones cromáticas tiene que fundamentalmente en pacientes quemados, donde las superficies expuestas son muy grandes, donde las migraciones de los pigmentos es muy notorio, pero una cicatriz como la que vemos en esta imagen, donde difícilmente va a tener alteraciones cromáticas a largo plazo, lo que se busca es que tenga una cicatrización normal. Es decir, no evitamos la cicatriz, es imposible porque cicatriz es el proceso final de la herida, va a estar siempre la cicatriz. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de disimularla. ¿Cómo la vamos a disimular? Vamos a ver que las herramientas que tenemos no son muchas, son pocas, pero el secreto está en la oportunidad del uso de las mismas. ¿Cómo podemos conseguir que cicatrices de estas características terminen con una imagen como esta, donde yo les puedo asegurar que no hay Photoshop acá? Y también, pero hay mucha suerte, mucha constancia del paciente en las conductas terapéuticas y el inicio del tratamiento kinésico oportuno. En cualquier proceso cicatrizal, lo primero que tenemos que hacer es tratar de reducir el edema. Es un proceso inflamatorio, dijimos, por lo tanto, el edema va a estar siempre presente. Cuando la cicatriz es pequeña, el edema va a estar circunscripto en forma localizada. Si el edema persiste, va a dificultar el proceso cicatrizal, porque ustedes saben que para el cierre de las heridas, todas las sustancias viajan a través del torrente sanguíneo, y si hay mucho edema va a alejar estos capilares de la zona de reparación y entonces lo va a dificultar. Otra cuestión a tener en cuenta son las retracciones posibles que se pueden presentar en cualquier cicatriz. Yo les mencionaba hace un ratito el tema de las líneas de tensión de la piel. Entonces, aquella cicatriz que acompaña las líneas de tensión tiene mayor predisposición a generar retracción. En este tipo de cicatrices, sí o sí lo que tendríamos que buscar es estirar los bordes de esa herida, alargar la herida, alargar la cicatriz, poner incómodo al paciente que está cicatrizando, porque si facilitamos el cierre, pensando de que si se acortan los límites, el cierre va a ser más rápido, porque hay menos superficie para cerrar, pero la cicatriz va a ser más retráctil. Entonces es preferible prolongar el tiempo de cierre, pero que ese cierre sea con unas longitudes normales. Muchas veces es suficiente con pedirle al paciente que guarde ciertas posiciones y otras veces es necesario hacer algún implemento, alguna ortesis externa para sostener la posición. Nosotros en Quemado hacemos muchísimo este tema de ferulado de pacientes porque son cicatrices muy grandes, entonces sí o sí van a abarcar la línea de tensión. Si es una cicatriz de cirugía plástica, de cirugía estética, lo más probable es que no necesitemos este tipo de implemento, porque yo les decía que como es una cirugía programada, el cirujano va a intentar no hacer las incisiones siguiendo las líneas de tensión precisamente para tratar de reducir la tracción. Pero cuando es una cicatriz como consecuencia de un traumatismo que no ha respetado estas líneas de tensión,
vamos a tener que trabajar en función de este pensamiento, de tratar de evitar la retracción. La compresión es la terapéutica básica lo más precoz posible y a largo plazo a trabajar en cualquier proceso cicatrizal. La compresión se puede realizar con diferentes elementos, pero mientras más cercano se encuentre a en la línea temporal al inicio, posiblemente vamos a conseguir mejor resultado. ¿Por qué? Porque el objetivo de la presioterapia es contrarrestar la presión de los nuevos capilares, porque si los capilares están indemnes se van generando nuevos capilares, van a generar mayor cicatriz. Entonces, al anular la circulación, estamos limitando el ingreso de material para generar mayor cicatriz. Y por otro lado, vamos a estar ordenando las fibras de colágeno. Yo les decía que las fibras de colágeno en este proceso cicatrizal tienen tendencia a desarrollarse como especie de ovillos. Por lo tanto, la presión mecánica lo que hace no es aplastarlas, sino estirarlas. Y al estirarlas, las hace más largas y van a acompañar más fácilmente el proceso de la cicatrizal con elasticidad. Si no, si hay una cicatriz que ya está instalada, retráctil, posiblemente requiera, como en esta imagen de acá, una intervención quirúrgica, una acetaplastía, de manera tal que se aumenta la longitud, y aquí es como volver a empezar, como si fuese la hora cero de la lesión, y vamos a trabajar esta cicatriz como una cicatriz nueva, tratando de que esta nueva cicatriz sea lo más elástica posible, sea que se pueda extender la mayor longitud posible. ¿Con qué hacemos la compresión elástica? Con cualquier tipo de elemento elástico o rígido lo antes posible. Lo que estamos viendo acá son imágenes de un paciente quemado. Ustedes alcanzan a ver, tal vez no puedan identificar muy bien, pero alcanzan a ver algo brilloso. Es un film semejante al film de cocina, que tiene como objetivo mantener la humedad de la herida y además que no se pegue la venda elástica que en este caso estoy colocando, para que si se pega después se va a generar una nueva lesión. De esta manera, con el film no se va a pegar y yo a este paciente lo puedo sacar precozmente de la cama, que ese es uno de los objetivos, pero con respecto a la cicatriz, yo precozmente estoy trabajando en la compresión de la misma, o sea, precozmente estoy tratando de alinear las fibras de colágeno para que esa cicatriz que se pueda generar no sea tan retráctil. Entonces yo le decía recién que se pueden utilizar diferentes elementos para comprimir, algunos elásticos y otros rígidos. Los rígidos, por ejemplo, una máscara, lo vamos a usar donde los elementos elásticos no tienen buena adaptación por las irregularidades de la superficie. Entonces en la cara, si bien es cierto que existen las máscaras elásticas, hacen lo que nosotros llamamos puente, es decir, no comprime porque hay vacíos de espacio y entonces preferimos utilizar un elemento elástico. O en lugares como la mano, esos puentes se pueden minimizar colocando un intermediario, en este caso es masilla de silicona, de manera tal que la compresión en los espacios interdigitales sea mejor. Entonces surgen, cuando hablamos de presioterapia, algunos interrogantes, algunos de los cuales ya los fuimos mencionando. ¿Con qué comprimo? Yo les decía, con elementos elásticos, elementos rígidos. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Por qué? Se dijimos que era para tratar de que las fibras de colágeno quedan más alineadas. ¿Cuándo? Lo antes posible. Y otra pregunta que surge es ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Teniendo en cuenta que el proceso cicatrizal trabaja 24 horas al día durante muchos meses, nosotros no podemos discontinuar esta compresión durante mucho tiempo en el día o hacerlo breve en el tiempo. Lo ideal es que tenga una compresión de alrededor de 23 horas diarias, de manera tal que el paciente se lo retire la compresión para higienizarse, colocarse la crema hidratante, que es el tratamiento básico en una cicatriz ya cerrada, y luego volver a comprimir. ¿Durante cuánto tiempo? Y según la línea temporal, hasta que la cicatriz sea madura. Entonces podríamos hablar 6 meses, 8, 10 meses, depende la cicatriz que se haya generado. ¿Podría ser menos de 6 meses? Claro que sí, que podría ser menos de 6 meses. Pero también va a depender mucho de la adherencia que tiene ese paciente al uso del elemento de compresión. Si
una cicatriz discontinuaba la compresión en 2 o 3 meses y ya quedó madura, fenómeno. Es decir, que ya no necesite más compresión, fenómeno. Pero si hubiese necesitado más y yo descomprimí, o el paciente dejó de utilizar la compresión, es posible que comience a desarrollarse esa cicatriz patológica que hasta ese momento no estaba presente. ¿Por qué? Porque entre el segundo y el sexto mes es donde hay mayor regeneración cicatrizal, donde la cicatriz tiene mayor desarrollo. Entonces hay que estar atento en esos momentos. ¿Cuándo dejo la compresión? Cuando estoy acá en la cicatriz madura. ¿Cómo lo sé? Cuando la compresión no genera cambios, por ejemplo, en la coloración de la cicatriz. ¿Y cómo la dejo? Si es en un paciente quemado, como en este caso, habitualmente es de forma progresiva, habitualmente hay zonas que no necesitan más compresión y otra que debe continuar, pero cuando es una cicatriz pequeña, por ejemplo de una cirugía, la vamos a dejar de un momento para todo el proceso cicatrizal. Es decir, cuando ya consideramos que la cicatriz no tiene posibilidades de ser modificada, no tiene sentido continuar con la compresión. Hay sectores corporales en los cuales la compresión es muy difícil de realizar. Por lo tanto, en esas regiones es posible que se desarrolle más fácilmente una cicatriz hipertrófica. Hay regiones corporales donde hay predisposición de desarrollo de este tipo de cicatrización anómala. Por ejemplo, en la fotito que estamos viendo, en la región preesternal, en la región anterior del tórax, en la frente, es muy probable que se pueda desarrollar este tipo de cicatriz anómala. Como yo les decía que la cicatrización hay que comprimirla precozmente, lo habitual es que se inicien con elementos precarios, lo que uno conoce como presoterapia precaria, vendas elásticas, y que después se pase a prendas definitivas, prendas que se realizan a medida, prendas que se realizan en ortopedias especializadas, y que las prendas tienen que ver con la zona a comprimir. Si bien es cierto, estas fotos de un paciente quemado, estos guantes podrían ser para cualquier tipo de cicatriz traumática, una lesión en pacientes que ustedes puedan entender a través de una RT, una lesión porque una máquina lo aplastó, comprimió, lesionó, fracturó, bueno, se genera una cicatriz, entonces se puede utilizar un guante de presoterapia, que lo va a usar durante muchos meses. Las características de una compresión rígida como una máscara es que se hace con material termomaleable de baja temperatura. Esto es lo que hace el kinesiólogo, ¿no? Porque también existen las máscaras de alta temperatura que son habitualmente transparentes, pero lo hace una ortopedia pues se hacen en un horno especial. Pero lo que nosotros podemos usar es material termomaleable de baja temperatura que modela, enfría, copia perfectamente todos los relieves y entonces de esa manera nosotros podemos comprimir, por ejemplo, cicatrices faciales. En los niños no utilizamos frecuentemente máscaras completas porque estamos comprimiendo todo el desarrollo del macizo craneal y por lo tanto podríamos afectar el crecimiento normal. Estamos hablando del tratamiento de un año. Por lo tanto suelen hacerse máscaras parciales, una antifaz es la cara, la parte superior del rostro. En cambio en el adulto es posible que realicemos la compresión con una máscara. Acá vemos una imagen de una paciente, que no es una paciente quemada, pero que tiene como consecuencia de un accidente de auto varias cicatrices y llegamos a esto. Después de mucho tiempo de trabajo, vemos que está usando una máscara, esto es lo kinésico, ha tenido intervenciones quirúrgicas, por supuesto, y las cicatrices están, claro que están las cicatrices, porque como consecuencia de esta lesión es imposible pretender que el rostro quede normal. Entonces, cicatrices van a estar. Lo que hemos hecho a lo largo del tiempo es conducir que el proceso cicatrizal se parezca lo más normal posible y si bien es cierto que las cicatrices son normales, son inestéticas, porque están en el rostro, pero el proceso ya ha terminado. Acá tenemos otro. ¿Por qué les presento lesiones faciales? Porque en nuestro hospital, nuestra experiencia es en paciente quemado.
Y de otro tipo de cicatrices, pocas, salvo lesiones faciales que a lo mejor en otro lugar no los pueden abordar terapéuticamente, y nosotros, bueno, con esta facilidad que nos da disponer de este material termoplástico para hacer máscara, podemos hacer este tipo de compresión. Bueno, acá vemos también, partiendo de esta situación, llegar a una cara que tiene cicatrices sinestéticas, que por supuesto después necesitará cirugías reparadoras para mejorar la cuestión. Pero una cosa es partir de esto a una reparación que partir de un rostro totalmente desfigurado, porque es mucho más difícil conseguir la reparación. Otra cuestión a tener en cuenta desde el punto de vista kinésico es la utilización de placas de silicona o de gel polímero. Es muy frecuente que el médico, el cirujano le indique, yo estoy diciendo, estamos hablando de cirugía plástica, ¿no? Donde ya tienen más en cuenta estas cuestiones, no tanto los traumatólogos, indiquen placas de silicona. Nosotros hace más de 20 años que venimos utilizando en el Hospital de Quemado placa de gel polímero a partir de un estudio comparativo muy básico que hicimos y cuyos resultados fueron semejantes el uso de uno al otro, pero la inclinación para el uso de geles polímero tiene que ver con el valor del mismo, el costo del mismo, la ventaja económica. Independientemente del valor de estas placas, una placa de silicona cuesta 5 veces más el valor de una placa de gel polímero. Y siendo el efecto igual, obviamente un hospital público va a elegir una placa de gel polímero. Y aquí nos vamos a encontrar con una diversidad de oferta de estas placas. El gel en sí mismo es transparente. Lo que ocurre es que utilizar gel transparente le da una vida útil corta, pero a veces es necesario, por ejemplo, en cicatrices faciales. En el resto del cuerpo, lo más probable es que el uso sea de un gel que tenga adicionado una tela de soporte, y esa tela de soporte le da una vida útil mucho más larga. Vemos aquí una cicatriz, el gel, falta la máscara, porque el gel por sí solo, no genera nada. Lo que necesita es la compresión. El gel lo que brinda es un suplemento a esa compresión y una hidratación a la cicatriz, porque libera, en este caso, vaselina. Entonces, va a hidratar la piel, no va a requerir cremas hidratantes y podríamos llegar a este resultado final, donde la cicatriz está, pero está bastante disimulada. Aquí vemos en este video el gel sin la tela, es un gel transparente, es el mismo que pero este tiene la tela. Es de muy fácil manipulación, se recorta de acuerdo a la forma o el tamaño necesario y se coloca en la zona y luego se utiliza sobre el gel la compresión elástica o la compresión rígida, como termina el video. La compresión rígida termina siendo así porque a ese plástico se le coloca unos elásticos o unos velcros elásticos para comprimir, si no el gel por contacto simple no existe, aunque viene el gel autoadhesivo, pero no tiene el mismo efecto. El único efecto que está generando es la hidratación, pero no está generando la compresión. Entonces la sugerencia es trabajarlo con el gel, pero sí o sí trabajarlo con una compresión, ya sea elástica o sea rígida. O sea, lo fundamental es la compresión. Tal es así que desde hace muchos años la presoterapia más el gel polímero es el tratamiento estándar de la cicatriz, independientemente que hagamos alguna otra cuestión. Pero en todo el mundo se considera que la presoterapia asociado a un gel, ya sea silicona o un gel polímero, es el tratamiento básico. Acá vemos una cicatriz, un gel y un guante. En cambio acá el gel está colocado debajo de la máscara. O sea, les vuelvo a repetir. El uso del gel es para mejorar la compresión y para hidratar la compresión. Pero lo básico es la compresión. Y como somos kinesiólogos no nos podemos olvidar de la movilización de la cicatriz. Y es aquí donde inicialmente yo empezaba a trabajar. Empezaba a trabajar la cicatriz ubicándome acá.
lo que ocurría que desconocía estas cuestiones. Esta es la ubicación espacial de la fibra de colágeno, en condiciones normales y en condiciones de un colágeno normal pero estirado. Entonces, acompaña el normal desplazamiento de las fibras musculares. Ustedes saben que las fibras musculares están recubiertas por colágeno, entonces permite ese normal desplazamiento. Ahora, en una cicatriz, el colágeno genera puente entre las fibras y más que estos puentes genera ovillos. Entonces, la idea de comprimir es que estos puentes se comporten como acompañamiento parcial del desplazamiento de las fibras musculares. No es exactamente lo mismo tener una cicatriz que no tenerlo, pero tener un colágeno parcialmente ordenado, ¿no?, va a permitir que el tejido sano, a los extremos, compense esa limitación posible que pueda generar la cicatriz. Y la limitación va a depender de la extensión de la cicatriz. Esta cicatriz que vemos acá es muy extensa, entonces va a limitar mucho más que una cicatriz que tuviese la mitad de la longitud, aunque sean de las mismas características, pero va a necesitar más tejido sano para poder compensar. Y por otro lado, las cicatrices generan adherencia a los planos profundos. Entonces, este tipo de movimiento va a facilitar el desprendimiento de esa adherencia. Lo ideal es no posibilitar el desarrollo de esas adherencias, y eso lo podemos conseguir aquí, cuando la cicatriz todavía está siendo inmadura, cuando todavía está comenzando a madurar. Es decir, en los inicios, por eso en la movilización precoz, en los inicios del tratamiento, tanto la compresión elástica como la movilización nos van a dar mejor resultado que comenzarlas tardíamente en la línea temporal del proceso cicatrizal. Y después aparecen los agentes físicos. De esto no les puedo hablar del uso, de la experiencia en uso, porque en nuestro hospital no los usamos, pero sí puedo comentarle de situaciones observadas, de papers leídos, de experiencia transmitida por otros colegas. Lo importante es saber dónde estamos ubicados. Por eso siempre acá arriba está la línea temporal. Saber dónde estamos ubicados en el proceso asistencial para saber qué tipo de agente físico, qué tipo de energía vamos a suministrar. Si estamos acá al inicio, vamos a tener que suministrar algún tipo de energía que facilite el cierre de la herida, que facilite el desarrollo del proceso cicatrizal. Pero si estamos por aquí y utilizamos el mismo agente físico, vamos a generar una tendencia a desarrollar una cicatriz patológica excesiva. ¿Se acuerdan que yo les decía esa clasificación clínica? Por eso me gustaba a mí mostrarle para saber dónde está ubicado. Porque si es un desarrollo normal, lo único que hay que hacer es acompañarlo. Y si es un desarrollo normal y le hacemos un incremento de agentes, vamos posiblemente a conducirlo hacia un desarrollo de una cicatriz patológica. Acá vemos reflejado en la imagen que tenemos posibilidad de hacer campos magnéticos, hidroterapia, ultrasonido, láser. Bueno, independientemente de cuál fuese la energía que vamos a utilizar, lo que nunca tenemos que perder de vista es dónde estamos ubicados en la línea temporal. Al inicio del proceso cicatrizal vamos a tener que utilizar energías que faciliten el cierre de la herida. Si ese mismo tipo de energía lo utilizamos muy avanzado en el tiempo, podríamos conducir un desarrollo normal de cicatrizal a un desarrollo patológico. Por eso hay que tener mucha precaución, mucho cuidado en la elección y la dosificación de los agentes físicos. Muchos hemos escuchado y algunos utilizan el ultrasonido como tratamiento de las cicatrices. Y aquí tenemos dos momentos para usar el ultrasonido. Como estimulador del cierre de la herida, entonces estamos usando un ultrasonido subacuático, o un ultrasonido para desprender las adherencias en una cicatriz ya madura. Pero yo les quiero mostrar esta imagen. ¿Qué vemos acá? Una paciente que tuvo una quemadura en la parte posterior de la axila y el cirujano le indicó ultrasonido y el kinesiólogo le realizó ultrasonido. ¿Y qué vamos a ver? Que hay un gran enrojecimiento, hay una neoformación de vasos, ¿no? Hay un incremento en ese proceso de desarrollo de ese proceso cicatrizal. ¿Qué es lo que no tuvimos en cuenta aquí? Lo que no tuvimos en cuenta aquí es que el ultrasonido es un agente inflamatorio.
Error que muchos a veces consideramos que el ultrasonido es antiinflamatorio. No, pero el ultrasonido por agente mecánico es un agente inflamatorio. Entonces, no era el momento oportuno para realizar esta terapéutica, no fueron los tiempos oportunos, no fueron las dosificaciones adecuadas. Entonces, si bien es cierto que el ultrasonido tiene su aplicación en el tratamiento de las cicatrices, tenemos que tener en cuenta en qué momento estamos ubicados de la línea temporal y cuál es la dosificación que vamos a usar y cuál es el objetivo que vamos a tener. Si el objetivo es facilitar el cierre de la herida, tenemos que usar baja carga energética, no en contacto directo, por lo tanto estamos haciendo un ultrasonido subacuático y eso nos está limitando a ciertas regiones corporales y no mucho más. Y luego si la cicatriz ya está madura, está cerrada, tiene cierta adherencia, entonces podríamos utilizar sí el efecto mecánico del ultrasonido para desprender esas adherencias cicatrizales, un ultrasonido por ejemplo de 3 MHz. Pero no pensar que el ultrasonido de por sí va a ser beneficioso para el tratamiento de las cicatrices si no lo usamos criteriosamente. Aquí vemos, y siguiendo con esto de los agentes físicos antes de avanzar, el tema del láser. El láser también es un agente estimulante, por lo tanto podría ser utilizado en etapas inicial de la cicatriz. Pero también sabemos que el láser se utiliza para remodelar las cicatrices. Bueno, pero son dos tipos de láseres diferentes, son energías distintas, por lo tanto van a ser efectos diferentes. Vemos aquí, entonces, para ir cerrando este tema del tratamiento fisioquinésico, vemos aquí cicatrices y vemos aquí la evolución final, luego de haber hecho el tratamiento de la compresión elástica. Por supuesto que esta paciente tiene ejercicios para realizar, para mantener la movilidad, para mantener la función de las zonas afectadas, pero lo que yo quiero mostrarles a continuación es lo siguiente. Si bien es cierto que van a ser fotos de una paciente quemada, cuando inicialmente yo veo esta imagen, este tipo de lesión, ya me doy cuenta de que hay lesión de la membrana basal. Entonces no hay posibilidad que se regenere piel, que haya una epitelización. Va a haber una cicatriz. Si bien es cierto que esta es una foto de una paciente diferente, si yo no hago lo que considero adecuado, es probable que tengamos este resultado. Una cicatriz con una gran retracción. Para evitar esto, kinésicamente, yo voy a usar las herramientas que les mencioné anteriormente. El posicionamiento, el cuidado del edema, la compresión elástica. En este caso uso un cuellito para mantener el estiramiento de la cicatrización en esa ubicación. Y después de mucho tiempo, un año de evolución, tenemos este resultado. Es decir, este cuello, esta lesión, pasó a ser esta imagen. ¿Está la cicatriz? Por supuesto que está la cicatriz. La idea fue entonces minimizar la evolución de una cicatriz patológica. ¿Requerirá alguna intervención reparadora? Posiblemente sí. En el caso particular de esta paciente no quiso hacer nada más. Con esto se conformó, pero le llevó 14 meses desde el momento de la lesión. Y aquí vemos una lesión mucho más pequeña. Un corte traumático, concurrió a la guardia, 3 puntos, compresión elástica, duró un tiempo, y esta es la foto actual. Esta foto tiene unos 10 días de evolución. El tratamiento en el tiempo fue breve, fue alrededor de 3 meses. Si hubiese continuado, tiene la marca, si hubiese continuado posiblemente estuviese algo mejor, pero con esto ya se dio por satisfecho y concluyó la compresión elástica. ¿A dónde apunta esto? Que si bien es cierto que la foto es actual, ocurrió hace un año, fue en el invierno pasado, el traumatismo. Traumatismo inmediatamente fue a la guardia. Limpieza de la herida, sutura, 3 puntos, entonces a partir de ahí se empezó a controlar una evolución prácticamente normal de ese proceso cicatrizal. Si hubiese tardado mucho más tiempo, si se hubiese infectado la herida, por más que hubiésemos hecho el tratamiento correcto, este tipo de cicatriz no se hubiese desarrollado. Pero como ustedes ven, el tratamiento kinésico no hace milagros, no hace magia, la cicatriz queda. Y les vuelvo a repetir lo que le había mencionado antes, que el estándar hoy en día del tratamiento de las cicatrices tiene que ver con la compresión
complementada con algún tipo de gel. Entonces, no perder de vista que estamos en presencia de un proceso cicatrizal con primera, segunda y tercera fase, que dependiendo de el momento de esa fase es donde vamos a actuar y cómo vamos a actuar, que habitualmente el kinesiólogo recibe al paciente en la fase de remodelación, por lo tanto ya no podemos volver hacia atrás lo que el desarrollo cicatrizal ha generado. Y lo último que quería mostrarles es la dificultad que tenemos los kinesiólogos para hablar con lenguaje único en este tema. Hay mucha variedad de tratamiento kinésico, muchas acciones a desarrollar, pero todos los trabajos son bastante incompletos. Podríamos decir que estamos flojitos de papeles. Este es un trabajito interesante, no muy grande, pero sí interesante y además muy reciente, donde lo que se hizo fue una revisión del estado actual del tratamiento de kinesiología en las cicatrices, donde a partir de los criterios de inclusión y exclusión se quedaron con 16 trabajos, 11 de los cuales estaban relacionados con tratamiento de cicatrices en pacientes quemados y 5 de cicatrices de otras características, pero lo que encontró en común estos analistas, que había una gran diversidad de técnicas utilizadas, una gran diversidad de dosificaciones utilizadas, por lo tanto no se podía comparar unos con otros. Es muy difícil evaluar si un tratamiento es mejor que otro, pero que se han empezado a incorporar nuevas técnicas kinésicas en el tratamiento de cicatrices, como por ejemplo las ondas de choque. Es decir que el espectro, el panorama terapéutico kinésico es muy amplio, pero hoy por hoy no podemos dar por certeza que tal o cual tipo de técnica es mejor que otra. Lo que sí yo les sugiero es que, teniendo en cuenta las características de este proceso, uno siempre debe, a partir de mi experiencia, uno debe actuar con criterio. Uno no debe salir de conocer la evolución de la cicatriz, de qué momento cicatrizal, y utilizar con criterio la técnica, sabiendo que en los momentos iniciales de ese proceso cicatrizal lo conveniente es estimular la misma. Una vez que está cerrada la herida, lo conveniente es no continuar estimulándola, sino por el contrario, tratar de ir limitando esa evolución para que no se conduzca hacia una evolución de tipo patológica. Bueno, creo que haber sido bastante concreto en la exposición y estoy abierto a las preguntas que puedan surgir. Muchas gracias por la atención.